está, como lo sentencia el juez de distrito, está en plenitud y goce de sus derechos político-electorales. Es por eso que esta representación de Acción Nacional ha ingresado en esta nueva circunstancia el registro, porque así lo permite esta suspensión definitiva del multicitado juez del registro de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Yo lo dije aquí muy claro el día que se sometió a consideración de este Consejo el registro de Cabeza de Vaca. Van a cometer una ilegalidad si le dan el registro porque es un prófugo, tiene órdenes de aprehensión. Se comprobó después que tenía una ficha roja del Interpol, tiene una ficha roja en el Interpol, está vigente la ficha roja del Interpol. Hoy, en este momento, en este instante, está vigente esa ficha roja del Interpol. Fuimos al Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral nos dio la razón. A fuerza el PAN le quiere dar fuero a un prófugo de la justicia. Están aferrados con todas las uñas para pretender darle fuero a un prófugo de la justicia. Hacen trampa, vienen con estas chicanadas. El juez va a terminar en la cárcel. Igual y acompaña a Cabeza de Vaca ahí, seguramente en Almoloya van a estar los dos. Pero lo que no podemos permitir es que se pretenda por otras vías que están prohibidas por la Constitución y por la Ley de Amparo, venir a modificar resoluciones de órganos administrativos o jurisdiccionales. Amigos y amigas, que tengan excelente día. No vas a creer lo que sucedió en el INE, tremendo encontronazo. Vamos a ver cómo valiente diputado de la Cuarta Transformación encara a representante y empleado de Xóchitl Gálvez que defiende a García Cabeza de Vaca. Antes de poner la información, los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like. Dejen sus comentarios y vamos a ver qué es lo que está sucediendo y cómo este valiente diputado de la Cuarta Transformación, Sergio Gutiérrez Luna, encara al empleado de Xóchitl Gálvez, al paniaguado de Víctor Hugo, que defendió a García Cabeza de Vaca, a este delincuente que se encuentra prófugo de la justicia. Pues sin más, amigos, rápidamente vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el INE y cómo le borran la sonrisa al empleado de Xóchitl Gálvez. Vamos a escuchar. Muchas gracias, presidenta. Haciendo una breve analogía de lo que nos ha llevado hasta este punto, quiero brevemente hablar que desde el inicio del registro de Francisco García Cabeza de Vaca como candidato a la primer fórmula plurinominal de su circunscripción, sabemos muy bien todo lo que pasó en este lapso. Ya no quiero entrar en una discusión que ya se ha liberado y que finalmente derivó en una sentencia emitida por la Sala Superior, en donde mandata a este Consejo General a emplazar al Partido Acción Nacional para que se lleve a cabo la sustitución de esta fórmula por haber encontrado inelegible a la fórmula inicialmente propuesta. Paso que se cumplió. Se llevó a cabo la sustitución en tiempo y forma como lo mandató dicha sentencia, y posteriormente a la presentación de la renuncia de esta fórmula es que procedimos a la siguiente sustitución en un momento jurídico diferente al que se encontraba anteriormente Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en el cual, por una sentencia emitida por un juez de distrito, en donde se le concede la suspensión definitiva, que de hecho fue acompañada
estos documentales, a más de haber sido notificado este Instituto Nacional Electoral de dicha resolución. También lo hicimos acompañar en la solicitud de registro nuevamente de Javier García Cabeza de Vaca, para que tuviera conocimiento y tomara cuenta este Consejo General en cada uno de sus integrantes de este documento. Quisiera leer los alcances, los efectos que tiene esta sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder, por el juez de distrito, que expresa lo siguiente: resulta aplicable sobre el particular, dice, de ahí que la presente suspensión tiene un efecto reflejo que el quejoso no puede ser considerado como prófugo sustraído de la acción de la justicia y quede restituido en el goce de sus derechos político-electorales, máxime que a la fecha el quejoso no ha sido materialmente privado de su libertad. Este es el preciso momento en el que la situación jurídica de nuestro candidato a diputado federal plurinominal cambia, por lo cual hace viable la sustitución del mismo por haber cambiado su situación jurídica. Está, como lo sentencia el juez de distrito, está en plenitud y goce de sus derechos político-electorales. Es por eso que esta representación de Acción Nacional ha ingresado en esta nueva circunstancia el registro, porque así lo permite esta suspensión definitiva del multicitado juez del registro de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Debe de quedar muy claro que son dos situaciones totalmente diferentes. La primera, que dio como resultado el que la sentencia de la Sala Superior ordenara a este Consejo General la sustitución de su candidatura por tener órdenes de aprehensión giradas, y que para nuestro gusto extralimitó sus funciones. Sin embargo, eso ya no es motivo de discusión en este momento, en este punto del orden del día. Insistimos en que está en pleno uso, goce y disfrute de sus derechos político-electorales, por lo cual solicitamos a este pleno del Consejo General sea admitido el registro de nuestro candidato Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor Hugo Sondón. Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna. ¿Dónde estás, Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Aquí dicen que no estás prófugo, pero ¿por qué te escondes en Estados Unidos? ¿Por qué no vienes a México? ¿Por qué atiendes entrevistas por teléfono, por Zoom, con la pantalla apagada? ¿Dónde estás, Francisco? Si no eres prófugo, ¿por qué no vienes aquí al Consejo? ¿Por qué no traes tus papeles para registrarte? Es falso lo que dice el representante del PAN. Les explico. Francisco Javier García Cabeza de Vaca tiene órdenes de aprehensión expedidas por un juez de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Hay un juez en Reynosa, el juez séptimo de Reynosa, que ya denunciamos penalmente y ante el Consejo de la Judicatura el día de ayer, que evidentemente es un cómplice de García Cabeza de Vaca y que pretende sorprender a las autoridades. ¿Qué fue la audacia que pretende hacer? ¿Cuál es la audacia que pretende hacer este juez? Pretende materialmente revocar una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, desconociendo el artículo 99 de la Constitución, que dice claramente: al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley.
a través de una suspensión, ni siquiera de una sentencia de amparo. Ojo, esta parte es muy importante. No es una sentencia de fondo de amparo, es una suspensión, con la que pretende dejar sin efectos una resolución de la Sala Superior. ¿Qué dice la ley de amparo? El juicio, artículo 61, el juicio de amparo es improcedente, fracción cuarta, contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fracción decimoquinta, contra las resoluciones o declaraciones de autoridades competentes en materia electoral. Lo que ellos pretenden es sentar un precedente donde jueces de distrito a modo vengan a ordenar a los órganos electorales, administrativos o jurisdiccionales, según la conveniencia, temas de intereses individuales, cosa que nunca ha sucedido. El sistema, el diseño del sistema electoral en el artículo 41 y 99 de la Constitución prevé órganos especializados en materia electoral, administrativa y jurisdiccionalmente. Hay una sentencia que dice que Javier García Cabeza de Vaca es prófugo de la justicia y que analiza incluso las suspensiones que emite ese mismo juez de distrito séptimo de Reynosa. Y esa sentencia dice que esas suspensiones no tienen efecto sobre el orden de aprehensión porque esta no ha sido revocada y que por lo tanto existe la orden de aprehensión. Ahora, ¿qué hicieron en realidad con el cumplimiento de esa sentencia? Un fraude más. El Tribunal Electoral les dio 48 horas para cumplir. Un par de horas antes de que venciera el plazo, registraron al coordinador de asesores de Cabeza de Vaca, que, ojo, no cumple los requisitos para ser candidato a diputado plurinominal por la primera circunscripción. Los documentos que ofreció fue una credencial de elector de la Ciudad de México, que es la cuarta circunscripción, y su acta de nacimiento de Chihuahua, que es la primera circunscripción. No presentó ninguna constancia de residencia de algún estado de la segunda circunscripción, que es donde está registrado Cabeza de Vaca. Eso es un fraude. Entonces, no cumplieron con lo que el tribunal les ordenó. ¿Qué es lo que procede? Y lo que pedimos nosotros ahorita, que este instituto declare ese lugar vacante, porque no se cumplió dentro del plazo de 48 horas. Fue la nada jurídica lo que presentaron. Presentaron a una persona que no cumple los requisitos para ser candidato a diputado federal y ahí están las constancias. Eso fue lo que presentaron. Después de vencido el plazo, esta persona se desiste de su postulación. No era candidato porque no lo había registrado este consejo. Indebidamente el proyecto le está dando al PAN ahora 10 días para poder colocar un nuevo candidato. Eso ya no es posible. Eso es un fraude a lo que ordenó el Tribunal Electoral, les dio 48 horas. Tuvieron las 48 horas, se quisieron pasar de vivos, quisieron registrar a alguien que no cumple los requisitos, que era el coordinador de asesores de Cabeza, para después sacarlo y pretender sorprender con esta decisión pactada y amañada de un juez de Reynosa que pretende dejar sin efecto una sentencia del Tribunal Electoral. Yo lo dije aquí muy claro el día que se sometió a consideración de este consejo el registro de Cabeza de Vaca. Van a cometer una ilegalidad si le dan el registro porque es un prófugo, tiene órdenes de aprehensión. Se comprobó después que tenía una ficha roja del Interpol, tiene una ficha roja en el Interpol, está vigente la ficha roja del Interpol. Hoy, en este momento, en este instante, está vigente esa ficha roja del Interpol. Fuimos al Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral nos dio la razón. A fuerza el PAN le quiere dar fuero a un prófugo de la justicia. Están aferrados con todas las uñas para pretender darle fuero a un prófugo de la justicia. Hacen trampa, vienen con estas chicanadas. El juez va a terminar en la cárcel. Igual y acompaña a Cabeza de Vaca ahí, seguramente en Almoloya van a estar los dos. Pero lo que no podemos permitir es que se pretenda por otras vías que están prohibidas por la Constitución y por la ley de amparo venir a modificar resoluciones de órganos administrativos o jurisdiccionales. Porque entonces se va a abrir la puerta, que nunca se ha hecho en 30 años, para que jueces de distrito vengan a meter mano
por intereses mezquinos y corruptores en el sistema electoral que tiene un diseño específico y particular. Hay una decisión firme, definitiva e inatacable en la que este Consejo General es parte y recibió una orden directa del Tribunal Electoral para cumplirla. Registre a quien el Partido Acción Nacional proponga dentro de las siguientes 48 horas a que se notifique la sentencia, porque el señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en términos del 38 de la Constitución, tiene sus derechos políticos suspendidos por ser prófugo de la justicia, por tener 2 órdenes de aprehensión de delitos graves. Este es otro tema bien importante. Sobre las órdenes de aprehensión de delitos graves no aplica la suspensión. Un ilícito más del juez. Pero ese lo atenderemos nosotros por la vía penal y por la vía del Consejo de la Judicatura. Pero lo que tiene que hacer este Consejo es ceñirse al cumplimiento de un mandato del máximo órgano jurisdiccional del país en materia electoral, que ordenó, definió y determinó que Francisco Javier García Cabeza de Vaca no puede ser candidato. Y vamos a ir nosotros a pelear al tribunal para que se les cancele ese espacio al Partido de Acción Nacional, porque en las 48 horas no cumplieron, hicieron trampa, ya está el expediente. Entonces vamos no solo porque no esté Cabeza, sino porque no esté nadie en ese espacio. ¿Es cuánto, Presidenta? Muchísimas. Bueno, amigos, así están las cosas, como estos panistas quieren darle fuero a García Cabeza de Vaca, a este delincuente que tiene orden de aprehensión y se encuentra prófugo. Si les gustó toda esta información, comparten en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like. Dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.